Muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, San Juan. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y sobre todo felicitarles por estos 23 años que el Señor permite que estén ustedes juntos, adorando, sirviendo al Señor en este lugar. Nuestra iglesia está de fiesta, ¿verdad? Nosotros también como Iglesia Presbiteriana de Jesucristo, también en este momento yo soy presidente de la asociación de la denominación Iglesia Presbiteriana y también traigo saludos de nuestra Junta Nacional. Y feliz 23 aniversario. En esta mañana yo quisiera compartirles la palabra del Señor. Y para ello voy a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, el verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar con tus hijos, que tú has escogido desde la eternidad, a quien has salvado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por cuidarnos de llegar a este lugar con vida, con salud. Gracias por este tiempo precioso. Permítenos alegrarnos por estos 23 años que cumple esta congregación. Y también, amado Padre, gracias por darnos tu palabra. Permítenos concentrar nuestro corazón y nuestra mente en la obra salvífica de tu Hijo Jesucristo y en el cuerpo de tu iglesia. Gracias por esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. En estos días que venimos nosotros desde el año pasado sufriendo el tema de la pandemia del coronavirus, hemos visto en algunas publicaciones el tema de algunas iglesias cerradas por pandemia, ¿no? Así se dice, iglesia cerrada por pandemia, algunos letreros. Algunas personas también han dicho, ¿no? La iglesia ya se ha cerrado. Algunos enemigos del evangelio también piensan y creen de que la iglesia se ha cerrado, la iglesia ha sido derrotada, el cristianismo ha sido derrotado. No es cierto, no es verdad. Cuando nosotros vamos a leer esta palabra del Señor y el tema que quiero mencionar y de esta manera hablar para ustedes por este aniversario es: la iglesia es indestructible. La iglesia no se destruye, la iglesia no se cierra, la iglesia permanece para siempre. Nosotros sabemos que todo lo que existe bajo el cielo tiene un principio y un fin. Hay muchos imperios que se han levantado, muchas naciones han desaparecido, pero ellos al inicio pensaron que nada los iba a destruir, que siempre iban a permanecer. Pero eso no es cierto. Hay imperios que ya no existen. Se cuenta, por ejemplo, del transatlántico Titanic, que el 14 de abril del año 1912, al zarpar, alguien mencionó que estaban orgullosos de esta nave y estaban muy felices, ¿no? Y que alguien mencionó y dijo: ni Dios lo puede hundir, Dios no lo puede destruir. Es decir, ellos creían que el Titanic era indestructible. No es cierto. Toda obra creada por el ser humano es posible ser destruido, no permanece para siempre. Y es así que en ese 14 de abril, a medianoche aproximadamente, un iceberg golpeó a esta nave y resulta de que las próximas horas, el 15 de abril de 1912, el Titanic, con todo su orgullo y su soberbia, fue hundido. Hermanos, todo lo que el ser humano pueda crear y expresar y decir de que es indestructible, no es cierto. Solamente la iglesia de Dios es indestructible. Tenemos las lecciones del pasado. Cuando la iglesia inició, fue atacada por el judaísmo, fue atacada por el imperio romano. Con el tiempo se levantaron falsas enseñanzas, fue atacada la iglesia. Pero nosotros hoy podemos ver que la iglesia permanece.
Fue atacada de diversa forma con el comunismo, por ejemplo. Pero ahí la iglesia permaneció. Hoy en día podemos mirar también en la iglesia de China cómo es una iglesia grande, floreciente. ¿Por qué? La iglesia es indestructible. En esta mañana quiero mencionar por qué la iglesia no se puede destruir, por qué a la iglesia nadie la va a destruir. Y quiero mencionar 3 razones por las cuales la iglesia, decimos con orgullo, es indestructible. Muchos de nosotros pensamos que la iglesia es este edificio, es esta construcción. No es cierto. Al leer las Sagradas Escrituras, nosotros podemos entender, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, gracias a la obra de Dios, podemos entender que las Escrituras nos dicen que tú que has aceptado a Jesucristo, que tú que has escuchado el llamado de Dios, eres iglesia de Dios. Cada hijo, cada hija de Dios que acepta a Jesucristo, ha rendido su vida a Jesucristo, es iglesia de Dios, es templo de Dios. No es este edificio, no es esta construcción. Cada persona donde habita el Espíritu Santo es templo de Dios, es iglesia. Voy a mencionar entonces cuáles son las 3 razones por las cuales la iglesia jamás será destruida. Primera, Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es la base de la iglesia. Cuando hemos leído el pasaje de Mateo capítulo 16, el verso 18, podemos entender los versículos anteriores. Dice que el Señor Jesucristo con sus apóstoles se encuentran en Cesarea de Filipos. Y estando ahí, Él les hace una pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces entre ellos empiezan a murmurar y a hablar y a decir: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. No, dice el otro, tú eres Elías. Otras personas piensan que tú eres Jeremías. Y por fin otros no se dan el trabajo de estar ubicando qué profeta. Dice, algún profeta será. Y luego el Señor les hace la repregunta a ellos y les dice: ¿y quién decís que soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Qué creen de mí? ¿Cuál es mi identidad para ustedes? Y ahí dice que Pedro respondió, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ante esta declaración de un judío, la declaración de Pedro, esta declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está reconociendo que Jesucristo es más que un hombre, que Jesucristo es más que un profeta común de Israel. Está reconociendo su divinidad, le está diciendo: tú eres Dios. Y por esta expresión, miren, el Señor le felicita a Pedro y le dice: Pedro, felicitaciones. Pedro, bienaventurado eres. Lo que tú has mencionado acerca de mí, de mi identidad, ¿sabes qué cosa? No te lo reprocho, te felicito. ¿Sabes por qué? Es verdad. Y él lo dice más abajito. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Pedro hubiese estado hablando una identidad distinta a Jesús, el Señor lo hubiese corregido, le hubiese dicho: estás equivocado. Pero miren esta revelación de reconocer a Jesús más que un hombre común y corriente, más como un hijo del carpintero. Este reconocimiento, esta declaración viene de parte de Dios. Él está diciendo: mi Padre que está arriba en los cielos, Él te lo ha enseñado, Él te lo ha declarado. No es tu habilidad espiritual, no es tu habilidad que tú puedas tener como humano, no es tu capacidad intelectual, no. Y que tú me reconozcas quién soy yo, esto es un tema divino. Esto viene
de lo alto. Esto es de Dios, no es humano. Hermanos, decimos que entonces que la iglesia es Jesús es el fundamento de la iglesia. No es cualquier hombre, no es un santo, no es un pastor, no es ningún ser humano, no es Pedro, no es ninguno de los apóstoles, es solo Jesucristo. Amén. Es solo Jesucristo, porque Él es Dios. Esto es importante que entendamos que Jesús, siendo Dios, Él se encarnó, Él murió, Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre gobernando, reinando hasta la segunda venida de Jesús. Ningún ser humano está capacitado para ser fundamento de la iglesia. Por lo tanto decimos, no es cierto que Pedro sea el fundamento de la iglesia de Cristo. Es solo Jesús. ¿Saben por qué? Todos los hombres, todas las mujeres, de todas las épocas del tiempo, están inhabilitados para ser fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 11 dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. También el apóstol Juan dijo lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué hombre, qué mujer puede cumplir este requisito? Ser verdadero Dios y ser la vida eterna. Solo Jesús. Por eso decimos que la iglesia es indestructible. Jamás va a ser destruida. ¿Por qué? Porque su fundamento es Dios mismo. Su fundamento es la vida eterna. Si su fundamento es vida eterna, es vida. Jamás morirá, jamás será destruida. Y esto tiene que ver también con cada uno de nosotros, hermanos, que un día hemos creído en el Señor Jesucristo, que el tiempo que hemos escuchado el llamado de Jesucristo, hermanos, somos bienaventurados de haber escuchado a Jesucristo, de haber recibido esa fe de parte de Él. Esto, cada uno de nosotros, no es nuestra fe, es revelación de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, ¿qué dice? Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de ustedes, es la fe que nos ha dado Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si tú has llegado a conocer a Jesucristo, eres bienaventurado. ¿Como quién? Como Pedro. Has llegado a reconocer a Jesús. No es un simple maestro, no es un guerrillero, no es solamente un hombre que hizo milagros. No, Él es Dios verdadero. Él es Dios hecho carne. Él es la vida eterna. Por lo tanto, la iglesia jamás será destruida. Amén. Gloria al Señor por ello. Segunda razón por la cual decimos que la iglesia es indestructible es porque Jesús tiene una propiedad. ¿Quién es su propiedad? La iglesia. Cuando Él menciona y dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ante esa confesión que hizo Pedro de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo también está anticipando y Él dice una cosa: yo edificaré, yo voy a hacer algo. Yo voy a juntar a mis ovejas. Yo voy a edificar mi cuerpo. ¿Pero cómo lo hace? El Señor está anticipando la obra, el apoyo que iba a recibir ¿de quién? De los apóstoles. Y de todos los que creyeran por medio de los apóstoles,
que luego iban a ir comunicando y hablando de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Si bien es cierto de que Cristo utiliza para llamar a las ovejas, a sus ovejas al redil, necesita de ayuda de hombres y mujeres que han conocido, que han experimentado al Jesús, Hijo del Dios viviente. La función principal lo hace Jesús. Si bien a través del llamado, ¿no es cierto?, de un pastor, de un misionero, de un evangelista, pero el que hace el trabajo principal es ¿quién? El Señor Jesús. Los pastores no cambian. Los pastores no hacen mejor al Hijo de Dios. Los pastores no lavan los pecados de los hijos del Dios. No. Y es bueno por eso que escuchemos cuando dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 29. Mis ovejas, mi propiedad, de mí. Ellas, mis ovejas, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Por qué da vida eterna? Porque Él es la vida eterna. Él es el verdadero Dios. ¿Y qué más dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Él está diciendo, son mías. Son de mi propiedad. Jesús es el amo de la iglesia, es el dueño de la iglesia. Y cada hombre y cada mujer que se rinde a sus pies está seguro en la mano de Jesucristo y en la mano de su Padre, porque luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué gran bendición, hermanos. Tú y yo somos propiedad de Dios el Padre, propiedad de Dios el Hijo. Estamos en las manos de Él, seguros. Somos propiedad. La iglesia, el conjunto de creyentes, el conjunto de llamados para formar el cuerpo de Cristo, estamos seguros. Porque somos su propiedad. Nadie le va a arrebatar de sus manos. El apóstol Pablo en Efesios 1, 4 y 5, ¿de qué dijo? Según nos escogió en Él. O sea, Dios nos escogió ¿en quién? En Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Somos hijos de Él. Y dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un amor tan grande, su amor fue grande, que Él nos adoptó por medio de Jesús. Y llegamos a ser sus hijos. Llegamos a ser así sus ovejas. Somos su propiedad. Cada hermano y hermana de esta congregación, ¿qué ha pasado? Los que están vivos y los que partieron, hermanos, han sido y son propiedad del Dios santo y bueno que nos amó. Y de su Hijo Jesucristo somos de Él. Por eso, de esas manos poderosas, ¿quién nos podrá arrebatar? ¿Alguien podrá destruir a la iglesia de Cristo si están en las manos de Él? Si estamos en las manos del Padre, jamás. La iglesia es indestructible. Tercera razón, hermanos. Hemos dicho o venimos diciendo que la iglesia es indestructible. ¿Por qué? Tiene a Jesucristo como su fundamento. Tiene a Jesucristo como el dueño y el amo de la iglesia. Y tercero, Jesús es el que da victoria a la iglesia. Es decir, no habrá derrota, nunca habrá derrota para la iglesia de Cristo. La promesa que viene siguiente en este versículo que hemos leído dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Hay una promesa. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no la dominarán, no la vencerán. Es decir, que siempre será triunfante. La iglesia de Dios siempre es triunfante, es victoriosa. Por eso está mal cuando alguno dice, ¿no? El coronavirus ha vencido a la iglesia. Falso. Porque cada uno de nosotros somos iglesia, cuerpo de Cristo. Cantamos, oramos, nos gozamos con el Señor en medio de esta pandemia. Las casas los miembros se están juntando para orar, para cantar, experimentando el poder de Dios. ¿Por qué? No hay nada ni nadie que pueda destruir la iglesia de Cristo. Es indestructible. Los edificios se pueden cerrar. Las construcciones se pueden demoler. Pero la iglesia de Cristo jamás. Cuando nosotros vamos y leemos un rato el libro de Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35, vamos a encontrar que Daniel tuvo una visión y Dios le mostró una estatua, ¿verdad? Y a través de esa estatua le estaba mostrando la grandeza de los imperios que iban a dominar el mundo. Encontramos, ¿no?, esta estatua del rey Nabucodonosor y que está ahí, la cabeza está de oro y luego viene de plata y luego viene de bronce y las piernas están de barro con hierro. Y dice que de pronto cayó una roca del cielo y tumbó y destruyó. Y entonces en el pasaje nos va a mencionar que esta roca tumbó ¿a quién? A esta imagen. Y dice el versículo 34 y 35 lo siguiente: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Hermanos, estos imperios pasaron, se terminaron. Los que la fundaron, los que la expandieron, pensaron: soy indestructible, he vencido, he derrotado al anterior, soy indestructible. Pero vino otro más fuerte, más poderoso, y así sucesivamente. Pasaron. Y miren la parte final, dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Se está refiriendo a la iglesia. Si miramos el versículo 44 también dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esta es una profecía anticipando el triunfo victorioso de la iglesia, el pueblo de Dios. Jamás será destruido, lo dijo Daniel. Hermanos, es hermoso también ir un rato al libro de Apocalipsis y mirar también cómo el Señor nos anticipó que la iglesia jamás será destruida, jamás será vencida. Dice Apocalipsis, el capítulo 17, los versos 14 y 15. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así son considerados las ovejas del Señor. ¿Cómo? Llamados. Él nos llamó a través de una predicación, a través de diversos medios,
Algunos quizás ahora por el Facebook cuando se transmiten las predicaciones. Otros quizás por el Zoom. Otros en los cultos presenciales. De diversa manera el Señor utiliza sus apoyos para llamar. Esos llamados, esos elegidos, esos fieles, no por mí mismo, no por cada uno de nosotros, sino que Él, ¿verdad?, que somos su propiedad, Él va edificando, Él va haciendo la obra, Él va transformándonos a su imagen de Él. Pero hay algo más, dice el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Quién es el Señor de señores? El Rey de reyes. Y esto es bonito, el Cordero los vencerá. Sí, hermanos, al leer todo Apocalipsis encontramos el triunfo del Cordero, el triunfo de la iglesia. Qué bonito también cuando el Señor Jesucristo, estando en la tierra, Él mencionó este siguiente versículo. Cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La muerte no pudo contra el Señor, porque Él es vida eterna. Satanás no pudo contra Jesús, porque Él es Dios. Nuestro Señor resucitó. Hermanos, y Él está diciendo, vendré otra vez para tomarlos. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque donde yo esté, ustedes también estaréis. Voy terminando, hermanos. La palabra del Señor anticipó el triunfo de la victoria de la iglesia. El triunfo de la iglesia. La victoria garantizada está para la iglesia de Cristo. Por más persecuciones, por más enfermedades, por más pandemias que puedan existir, no podrán destruir la iglesia de Cristo. La victoria está declarada. El cristiano, la iglesia de Cristo, triunfará. Hermanos, en estos tiempos difíciles, mucha gente está llorando, mucha gente está sufriendo por la partida de algún familiar. Otros están sufriendo, necesitando oxígeno. Otros están llorando porque falta la economía. Hermanos, son tiempos difíciles, sí, pero sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La victoria es de la iglesia. La iglesia es indestructible. Concluimos entonces, hermanos. La iglesia es indestructible, ¿por qué? Porque tiene como fundamento a Dios mismo, a Jesús. Tiene y es propiedad de ¿quién? De Dios mismo. Todos y cada uno de los hijos de Dios le pertenecen a Él. Está asegurada nuestra victoria. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Dijo el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni principados. Por más que la iglesia ha sufrido en todos los siglos, hermanos, la iglesia permanecerá para siempre. En estos 23 años, hermanos, ustedes han tenido triunfos, victorias, también habrán llorado, sí, pero sigan adelante, hermanos, ante tanta oposición, ante tanta dificultad. No se olviden, la iglesia es indestructible. Nuestra fe ha vencido al mundo. Felicitaciones por estos 23 años y oremos para terminar. Amado Padre, te damos gracias porque el apóstol Mateo registró este incidente de conversación juntamente para que con tus discípulos, los demás, en esa conversación,
Y él pudo identificar quién es Jesús, quién era él. Y vino de parte de ti esa revelación. Así como a nosotros también necesitamos de la ayuda de ti para reconocer a tu Hijo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por el día que llegaste a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos. Fue por tu intervención. Estaba ciego, no entendía, Señor. Pero gracias por esa fe. Gracias por quienes utilizaste para que me predicaran, me hablaran, me enseñaran de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que la victoria está asegurada para tu iglesia. Sí, Señor, un día partiremos de esta tierra, pero no estaremos separados de ti. Siempre estaremos por la eternidad juntos. Nunca serás destruida tu pueblo, Señor. Qué gran gozo, qué gran alegría. Y así también por estos 23 años de esta congregación, Señor, nos alegramos. Porque también utilizaste siervos tuyos, aquellos que reconocieron a Jesucristo y aquellos que vinieron, Señor, a servirte a este lugar, a predicar. Tú usaste a estos pastores, utilizaste a misioneros, utilizaste a hermanos, que a través de ellos tú llamaste a la salvación y a la vida eterna. A través de ellos, Señor, tú has lavado sus pecados. A través de ellos, Señor, oh Dios, tú vas formando tu cuerpo en esta comunidad, llena de bendición, con más hijos tuyos, Señor, en esta comunidad. Levanta siervos tuyos, Señor, oh Dios, con pasión, para seguir predicando tu evangelio, para seguir anunciando, para seguir siendo instrumento tuyo, Señor, llamando a tus escogidos, a tus elegidos, enseñándoles, fortaleciéndolos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, sabiendo, Señor, que la victoria está asegurada, porque tú eres nuestro Señor, nosotros tus hijos, nosotros tu pueblo. Gloria a tu nombre, gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la invitación y también por su atención. Amén.